Saludos amigos de YouTube. La maniobra Reti. Hoy vamos a estar hablando sobre esta maniobra. Vamos a dar diferentes ejemplos a diferentes niveles. Este, sin lugar a dudas, es uno de los más básicos. Richard Reti fue un gran jugador de principios del siglo XX. En 1921 demostró lo que se conoce hasta hoy en día como la maniobra Reti. Se cree que en 1914 Alexander Alekhine, en una partida simultánea, hizo una maniobra parecida, sin igual, pero se popularizó bajo el nombre de maniobra Reti. La maniobra Reti se utiliza obviamente en los finales, como están viendo aquí. Esto es un cuarteto, para lograr acceder y lograr alcanzar lugares que naturalmente, visualmente, no creeríamos que se pueden acceder. La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta en todo lo que no sea ajedrez. En el caso del ajedrez, la diagonal que hace un cuadro es obviamente una distancia más larga y se puede acceder a dos puntos simultáneamente. En este caso, quiero que noten la posición del peón que está en la casilla H5. Va a coronar jugando H4, H3, H2 y H1 y la partida estaría completamente perdida. Se separan del rey y el peón dos casillas. Frontalmente, si se tratara ese rey de alcanzar el peón, sería imposible por la velocidad que tiene el peón con el rey, es igual. Por su parte, en la otra parte del tablero, en el otro flanco, vemos un peón que se encuentra en la casilla C6, que está a dos cuadros de coronar, está mucho más cerca, pero está bajo la influencia del rey negro. En este caso, si el peón avanzara a C7, entonces jugando rey B7 lo pararíamos la coronación y nos comeríamos el peón. Así que a primera vista un jugador no experimentado se daría cuenta de que el blanco aparenta estar perdido. Y quiero que noten qué es lo que sucede aquí. Si el rey jugara la pésima jugada rey H7, la vamos a hacer en el tablero. Aquí estaríamos para defender nuestro peón de casillas blancas, nos tomaría 4 movimientos. Mientras que para atacar el peón de casilla del negro, en este caso, nos tomaría un movimiento adicional. Así que vemos una diferencia marcada. Aquí tenemos 4 movimientos para defender y uno adicional para poder atacar tan siquiera. O comernos ese peón nos tardaríamos dos movimientos y 4 para defender. Por su parte, si jugáramos en la casilla G7, vemos que tendríamos solamente 3 jugadas para defender y las mismas 2 jugadas para capturar. Eso quiere decir que esa jugada nos permite acercarnos tanto a nuestro punto, pero sin perder la oportunidad de acercarnos al peón del rival. Aquí hay varias formas de jugar. Podemos simplemente con el rey acercarnos al peón y capturarlo para que no sea una amenaza. Y eso nos daría unos tiempos bien interesantes en el caso del blanco para capturar el peón enemigo y mantenerlo dentro de lo que se conoce como la regla del cuadrante o del cuadrado. Esa regla lo que estipula es que uno debe estar dentro de la misma cantidad de casillas hacia la coronación, tanto filas como columnas, y deberíamos estar dentro de lo que se crea que es básicamente un cuadro. En mi caso, yo trato de hacer un análisis visual mucho más rápido que un cuadrado y le llamo la regla del triángulo, porque básicamente si estuviéramos en casillas como G2 aquí, estaríamos definitivamente dentro de ese cuadrado, pero no sería práctico pensar en eso como un cuadrado, porque ya ahí se sabe, es obvio de que no tenemos problemas para parar ese peón. Ahora, desde cualquier posición dada de un peón se puede hacer una diagonal que toque el fondo de la casilla de coronación. En este caso, si hacemos una diagonal desde la casilla H5 hasta la casilla D1, podemos ver eso como si fuera la hipotenusa de un triángulo rectángulo, donde los catetos serían obviamente desde la casilla D1 a la casilla D5 y el otro cateto sería entonces desde la casilla D5 a la casilla H5. El rey tiene que estar dentro de ese triángulo para acceder a detener el peón en su captura, lo que parece estar demasiado lejos ahora. Ahora, ¿qué sucede? Si se juega rey B6, ahora nos da la oportunidad de acercarnos nuevamente. Recuerden que tenemos 3 jugadas para defender y 2 para capturar. Siguiendo ese mismo espíritu, jugaríamos entonces en la casilla F6 y ahora estamos a un solo movimiento de tener ese peón bajo control y a 2 movimientos. Note que en vez de 3 ahora restamos a 2 y tenemos una casilla menos para poder defender nuestro peón. Así que estamos haciendo esas 2 cosas a la misma vez. Si el rey capturara,
Si el rey capturara el peón, entonces jugaríamos tan sencillo como pegarnos al peón y ya estaría bajo control y sería empate. Así que en ese punto, muy probablemente el jugador de las piezas negras trate de avanzar su peón pensando de que ya el peón de las casillas blancas está bajo el dominio del rey. Y nuevamente seguimos con el mismo proceso. Jugaríamos el rey en E5 y estaríamos a un solo cuadro de defender nuestro peón y a los mismos 2 de siempre de mantener entonces al peón enemigo bajo custodia. En este caso vimos que teníamos 4 originales y ahora estamos solamente un cuadro. Eso fuerza la posición a que el negro tenga que capturar el peón. Si no quiere que entonces que se lo defendamos, también podría ser empate con una coronación igual y estaríamos nosotros entrando dentro del triángulo que les mencioné. En este caso ese triángulo se está creando desde la casilla H4 a la casilla E1 y luego subimos hasta la casilla E5 y luego retornamos hasta la casilla H4. Eso quiere decir que estamos dentro de ese triángulo y ahora ese triángulo es cada vez más pequeño, pero seguimos siempre dentro de él y capturamos, siendo esto un empate por insuficiencia de material. La otra opción en este punto, nuevamente avanzamos, no necesariamente tenemos que capturar, avanza el peón, adelantamos en diagonal y si el peón se va en escapada, ahora ya está demasiado lejos para nosotros en el caso de capturarlo, pero podemos defender nuestro peón. Al defender nuestro peón, avanzamos siempre y coronamos exactamente igual. Ahora mismo si se corona, yo coronaría y no hay ningún jaque de esos molestosos que me pueda hacer perder la dama. En el caso de que el rey avanzara, eso es una pérdida de tiempo porque básicamente yo avanzo con mi rey, evito que él domine la casilla de coronación y ahora todavía más evidente es que cuando corone con dama, mi coronación con dama va a ser jaque. Así que en este caso el material está equilibrado y no hay una forma forzada para eliminar alguna de las damas del tablero. Así que aquí vemos cómo teníamos una posición que a primera vista parece estar perdida, pero realmente es un empate utilizando la maniobra Reti. Este es el primero de los ejemplos. Vamos a dar otro a continuación, un poquito más complicado y así sucesivamente. Este primer ejemplo será para demostrar el concepto y será básicamente para jugadores que estén comenzando en el ajedrez y que no hayan visto ninguna maniobra Reti. Ahora vamos a ir incrementando el nivel de dificultad, pero siempre basándonos en el mismo principio. Este ejemplo ya es un poco más complejo y requiere un poco más de análisis. Aquí estamos viendo que le toca jugar a las piezas blancas y parece una jugada bastante obvia, ya que van a haber una coronación en una. Acercarse hacia el peón. Ahora el peón está completamente atacado por ese rey y la casilla de coronación está dominada por el rey. Hay una ventaja material de parte del blanco y pareciera que todo está perdido, pero sabemos entonces que tenemos un recurso que es la maniobra Reti, que pretende acercarse a más de un punto a la vez, utilizando esas diagonales que pueden acercarnos tanto a un flanco como a otro. La mayoría de los jugadores que están comenzando en ajedrez, por lo general, no capturan peones retrasados, ya que al capturar un peón que está retrasado, su compañero se va en escapada. Si en ese escape, lamentablemente, por más que uno haga, pareciera que no podemos atraparlo. Así que, a primera instancia, hacer una jugada como esta parece ser una derrota bastante sencilla. ¿Por qué? Porque todavía faltan 2 jugadas para defender ese peón y ahora tenemos 2 peones que se van en escapada. Así que de una manera casi innata, nuestro cerebro bloquea ese tipo de jugadas. Si jugáramos algo parecido a esto, inmediatamente capturaríamos y tenemos una ventaja de 3 peones y no aguanta ningún análisis en este punto. Pero sin embargo, ya que están viendo el análisis de la máquina, esta posición es completamente empate, es un empate completo y es que parece magia. Realmente las posibilidades de victoria las tiene el negro aquí. Y es basándonos en el principio que hablamos de la maniobra Reti. Cualquier otro movimiento que no sea la captura del peón perdería. Ahora tenemos básicamente 3 opciones. Nos podemos capturar el peón en que ese peón ya no sea un problema, que sería esta continuación, pero sencillamente nos comemos el peón más cercano al rey y como quiera el peón que queda libre. Recuerden que ahí vamos a hacer una diagonal larga hasta la casilla de coronación y vamos a retornar hasta el punto donde se hace un ángulo recto y retornar, y vemos que en ese triángulo podemos estar dentro y ya el peón queda completamente atrapado. Así que esa continuación no pareciera ser muy buena en apariencia, pero básicamente es forzada. Nos capturamos el peón. En este caso supongamos que
el peón avanza, se van escapadas, pues nos comemos ese peón. Y ahora nótese que estamos a la misma distancia, no hay arriba o abajo en ajedrez. Estamos a una casilla de defender nuestro peón y a una casilla de comernos el oponente. Así que ahí es que le menciono que existen las posibilidades de perder, porque por ejemplo si el peón avanza, entonces defendemos la coronación del peón en la casilla E1 y luego con la dama le damos mate, detenemos la coronación y demás. Así que aquí se ve forzado el blanco a capturar y nosotros mantenemos bajo control el peón que se fue en escapada. Recuerden que esta es una posición donde tenemos un peón que está aparentemente perdido y hay una desventaja material. La última continuación que vamos a ver en este ejercicio es la captura del peón y se avanza el otro peón. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado porque no funciona de la misma manera capturar el peón del lado izquierdo en este caso, ya que nos estaríamos alejando de nuestro peón. Y eso definitivamente traería graves problemas. Si capturamos ese peón, entonces sí se van escapadas y vemos como el rey está incapacitado para detener ese peón y la coronación es inminente, ya que no nos pudimos acercar nunca a nuestro peón primero. ¿Ok? Así que en esta posición capturamos peón y si se nos da el caso de que este sea el avance, entonces en vez de capturar el peón que se encuentra en la columna A, lo que vamos a hacer es que nos vamos a parar sobre la sombra de ese peón. Estamos a una de capturarlo y a una de mantener el peón de la columna A bajo control, pero también a una sola jugada de defender la coronación de nuestro peón y quedaríamos empatados luego de peón por y el avance del peón más que suficiente sería parárnoslos al lado y ya el peón se pierde y sería una igualdad completa ya que no hay material. Este es el segundo ejemplo de la maniobra. Como ven, se pueden salvar posiciones aparentemente perdidas, pero primero tenemos que quitarnos la gringola y dejar de ver de manera lineal. Así que siempre por lo general cuando tenemos una estructura parecida a esta de peones, ni siquiera pensamos en la posibilidad de comernos el peón retrasado por la ventaja que va a tener en esa carrera hacia la coronación el peón. Ahora, como les mencioné, vamos a ir incrementando la dificultad del ejercicio. Este es uno de los ejercicios más difíciles que hay de la maniobra Reti, ya sería para jugadores más experimentados, y en el caso de que usted no lo sea, puede aprender esta maniobra o esta aplicación de la maniobra Reti y utilizarla en sus propias partidas. Puede salvar posiciones verdaderamente desesperadas. En esta posición la coronación del peón se va a dar en la casilla F1, pero no parece ser tan sencillo ya que tenemos un peón en la casilla G2 que va a avanzar saltando doble y va a ser todavía más difícil detenerlo. Tenemos un alfil de la casilla blanca también que daría un jaque en la diagonal blanca y capturaría la dama que se estaría generando. Se han hecho muchos intentos aquí, en este caso intentando detener todos los efectos que tiene el alfil en la gran diagonal. En este caso, si le gustan los retos, este es uno bueno, puede pausar el video ahora y a continuación le estaremos dando la solución. Aplíquele aproximadamente unos 3 minutos a este ejercicio, de 3 a 5 minutos, no más de eso, y luego de eso estará viendo la respuesta y sobre todo la explicación sobre cómo es que funciona esta maniobra Reti. Bueno, luego de eso vemos la coronación inmediata definitivamente pierde inmediato luego del jaque, ya que si se corona a dama, se le da jaque en la diagonal, el rey se mueve, se captura y ahora todavía la ventaja se incrementa y ese salto doble del peón nos acabaría, sería totalmente imposible, no habría nada. Uno de los elementos necesarios para que se dé la maniobra Reti tienen que ser varios puntos en los que nos podemos acercar de manera simultánea. Y en este caso solamente hay un peón que se despega rápidamente hacia la coronación y posterior victoria de parte del blanco. Así que descartado eso, si hiciéramos alguna jugada como el rey en E1, pues eso nos saca de la diagonal, sí, pero el alfil se ubica y básicamente tiene controlada la coronación. El rey puede venir, no se está forzando absolutamente nada ahora y el peón marcharía hacia la victoria nuevamente. Aquí sabemos obviamente de que si el rey capturara el peón blanco que se encuentra en G2, la posición sería empate ya que no se puede dar un mate de alfil. Así que en ese sentido la única esperanza verdadera que tiene el negro sería tratar de capturar ese peón. Pero ¿cómo lo hacemos si no está obligado ese peón a moverse? Y aquí viene la jugada que parece contradictoria, una jugada brillante. El rey en la casilla de coronación. Obviamente si sabemos que la casilla de coronación no nos va a reportar ningún beneficio, pues podemos utilizarla para avanzar ese peón. Ahora existen varias posibilidades. Sin lugar a duda podemos defender con el alfil
Con el alfil podemos defender ese peón, pero eso traería un problema de que nos movemos, seguimos atacando el peón y ahora la amenaza de la coronación está presente. Si el alfil trata de detener la coronación, entonces nosotros nos capturamos el peón. Ahora, se estarán preguntando, ¿y qué sucede si solamente avanzó el peón? Podemos avanzar el peón largo o corto, pero si queremos llegar más rápido, pues definitivamente parece que lo más lógico es avanzar el peón. Y aquí tenemos los dos puntos. Si queremos avanzar hacia algún punto, en este caso el peón definitivamente tiene que ser uno de esos puntos de interés de nosotros, y el otro tiene que ser el alfil de las casillas blancas para utilizarlo para ganar un tiempo atacándolo y luego llegar a la casilla de coronación. Así que aquí tenemos dos opciones. Podemos jugar el rey en la casilla E2 o el rey en la casilla G2. Si lo jugamos en la casilla G2 sería un grave error, porque sí nos estaremos acercando hacia el peón y nos faltarían solamente 2 movimientos para capturarlo y estaríamos amenazando la coronación, pero no estaríamos acercándonos hacia el segundo punto, y quiero que eso quede bien claro. En todas estas maniobras retis que dimos en los ejercicios anteriores, eso funcionaba gracias a que me estaba acercando a 2 puntos distintos y estaba cortando la distancia entre ellos de manera simultánea. Nótese que si jugara rey G2, la cantidad de casillas que necesito para atacar ese alfil y ganar un tiempo para entrar entonces en la carrera por la coronación del peón, no se da. Sencillamente se detiene la coronación, se ataca el peón, pero ahora entonces ya en esta jugada no estamos tocando absolutamente nada y sencillamente el peón avanza. Ya cuando vayamos a tocar el peón no se está acelerando hacia, digamos, cuando estemos atacando el alfil, no se está acelerando hacia el peón que escapa, se defiende y se sigue la ventaja y la coronación entonces se da de manera sencilla y se perdería. Y eso es por una mala elección. En este caso dijimos que teníamos que estar acercándonos a los 2 puntos principales, el peón y el alfil. Así que si la jugada de rey G2 me reporta que me acerco hacia el peón, en 2 movimientos podría capturarlo, lo mismo me va a dar entonces la casilla E2, porque en 2 jugadas puedo capturarlo también, lo único que me estoy acercando hacia el centro. Recuerden que la apertura en el medio juego y en el final, el centro es sumamente importante, sobre todo el rey en el centro, en los finales se convierte en una pieza de ataque como cualquier otra, que domina el centro. Así que el dominio del centro no es solamente algo que debamos discutir solamente en la apertura, un error de novato en ese caso. Aquí tenemos varias continuaciones. El peón puede avanzar ya que el jaque todavía está presente, o se le puede dar el jaque de una vez. Así que vamos a ver la más crítica, que sería avanzar el peón, y jugamos rey en la casilla E3. Aquí entonces la diagonal se está abriendo, tenemos una coronación a las puertas, así que eso fuerza la jugada, y aquí es que está el meollo del asunto. La jugada del alfil en la casilla C4 me permite hacer rey en la casilla D4 atacando el alfil, pero a la misma vez avanzando hacia la coronación. Note que aquí todavía sigo teniendo los 2 movimientos, pero ahora como el alfil tiene que ser defendido o que se mueva, básicamente me está entregando un tiempo que yo puedo utilizar para acercarme al peón. En este caso, ese alfil se encuentra sobrecargado porque tiene que dominar tanto la casilla de coronación como defender el peón propio y la coronación. En este caso, solo para ilustrar que estamos en la misma diagonal, voy a hacer un under promotion alfil y vemos que no se sostiene la posición, se captura el alfil, pudo haber sido una dama fácilmente y el peón cae. Lo mismo sucede en el caso de que se le domine la diagonal primero, antes de avanzar. Vamos a volver. Así que lo extraño aquí es ocupar la casilla de coronación para hacer que el peón avance y luego de eso retornar sobre mis propios pasos. Aquí vimos como el peón avanzando, pero si me da jaque de alfil, hago exactamente lo mismo, me muevo. En este caso el peón avanza, porque si no estaría demasiado cerca de ese peón. Gano un tiempo utilizando la maniobra reti. Si el alfil se retira, entonces voy por el peón y ya no hay nada que se pueda hacer. Cuando se defienda, en este caso aquí ya le voy a coronar de esta manera, obligándolo a capturar y el peón cae. Espero que le haya gustado este pequeño video instruccional relacionado con los finales. No vamos a descuidar tampoco esta área del juego, así que estaremos trabajando tanto apertura, medio juego como final. Si tienen alguna duda o pregunta relacionada a la maniobra reti, no duden en hacerla en la caja de comentarios. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en el próximo video.